Aupai. Vamos con el tercer vídeo del proyecto de mi Monster Gravel con ruedas de 29 y low cost, o del gueto. No sé si os había dicho que quería hacer un proyecto low cost, pero sí, aunque antes de ayer hice pedido en Baikin y en AliExpress de varias cosas que necesito y llevo ya 80 y pico pavos gastados. Pero bueno. Al final del vídeo anterior os decía que iba a soldar el tubo horizontal y que no os lo iba a enseñar para no aburriros. Cosas que os quiero contar. El casquillo, el trozo de tubo que visteis que tenía metido aquí, lo saqué a la hora de soldar y utilicé el truco ese de los dos perfiles en L de aluminio cogidos con bridas que ya me habéis visto usar en algún vídeo. La soldadura, la verdad que podía haber quedado mejor. Quedaron algunos poros, luego la repasé y todavía queda algún poro por ahí, pero no la voy a repasar más, así se va a quedar. Para soldar dejé la tija metida, pero no puse las cazoletas de dirección, y es una cagada. Muy recomendable dejar unas cazoletas viejas puestas para que le cueste más al tubo deformarse. Los tubos de dirección tienen un espesor bastante grande, pero aún así con el calor algo se deforman. Y ya el de la tija ni os cuento. Ahí dejando que enfríe mucho, soldar un poquito, dejar que enfríe bastante, comprobar que la tija se sigue moviendo y cuando ha enfriado seguir dándole. Porque el espesor que tienen estos tubos es tan fino que es muy fácil deformarlos o atravesarlos y liarla. Como no puse las cazoletas, a mí se me deformó un poquito el tubo de dirección. Tienden a deformarse en este sentido, como a achatarse de los lados. En este caso no ha sido mucho y apretando un poco ahí en el tornillo de banco ha quedado más o menos. Tienden también a deformarse en este sentido. Al aplicar calor aquí, el tubo como que encoge de esa parte. Y en la parte de arriba viene un poco así y en la parte de abajo un poco así. Así que he tenido que meterle lima y con una escuadra ir comprobando que lo dejaba a 90 grados con el tubo. La soldadura la hice con una sola pasada. Ya os dije, o ya visteis que aquí en la parte de atrás le di varias, pero aquí arriba le di solo una y la verdad que no ha quedado mal. Y esta vez, en lugar de alisarlo solo con la radial, probé con esto, que compré en un chino y que no es una lima, es una herramienta para afilar las cadenas de las motosierras, creo que ponía. Y la verdad que come mucho material en cada pasada, entonces dándole pasadas así suaves quitas bastante material y le puedes dar despacio y controlando qué material quitas y cómo lo quitas. La verdad que un descubrimiento. Y costó 2,5 €, yo creo. Luego, cuando quité los soportes que tenían los tubos estos arriba, los soportes para la funda del freno, el de la parte de adelante, que era del tubo del cuadro original del Decathlon, la verdad que salió muy bien y no ha quedado prácticamente marca. Pero en el trozo de tubo de atrás, que era de Orbea, yo no sé cómo estaba soldado eso ahí, pero le tuve que dar bastante con la radial y se deformó un poco el tubo, o sea, comí demasiado material. Así que rellené con la máquina de soldar y le volví a pasar con la radial y aún así se sigue notando un poco, no sé si lo apreciaréis. Pero no lo voy a repasar más, no le voy a añadir más material, porque igual acabo liando y tampoco se nota tanto y la verdad que el tubo tiene pinta de que está fuerte. Lo siguiente que quiero hacer es apañar la horquilla, que va a ser la horquilla de la bici donante, la bituinesa, que es una horquilla de 1 pulgada y 1/8 de rosca. Y la idea es convertirla a head. Esto que veis que asoma por aquí es un trozo de la potencia, porque no tuve huevos a sacarla, así que tuve que cortarla. La verdad que la bici donante fue barata, costó 20 € en Wallapop, pero estaba oxidadilla. Es una bici que había estado un tiempo a la intemperie en una huerta y la potencia, ya os digo que no tuve huevos a sacarla. La tija me costó horrores, pero yo creo que nunca una tija me ha costado tanto sacarla. Y el pedalier costó un huevo también sacarlo. De hecho, el día que compré la bici, no llevé el portabicis
y cuando fui a quitar la tija y mover el manillar para meterla al maletero, no tuve huevos. Y llegó un momento en que dije, no me entra. Al final lo conseguí. La idea, ver hasta dónde llega el trozo de potencia que tiene dentro y cortar justo por debajo. Y así poder sacar la cuña de la potencia que está todavía dentro. Y luego ver cómo alargo este tubo con otros tubos de horquillas que tengo por ahí, que creo que no me van a dar la longitud que necesito, que es de unos 37 centímetros, así que tengo que pensar en algún apaño, con algún empalme o algo. Pero primero vamos a ver si vemos hasta dónde llega la potencia, cortamos por ahí y sacamos la cuña. La cuña está por aquí, así que el tubo yo creo que llegará más o menos hasta por aquí. Prefiero cortar un poquito más arriba y luego volver a cortar, que no cortar demasiado. He cortado justo a medio pico de la horquilla, así que bien. Su puta madre. Tenía esta chapita dentro, que parece que iba ahí apoyada en la cuña, pero nunca había visto una potencia que tuviera una chapita de estas. El tubo más largo que tengo para empalmar es el de esta horquilla. No va a ser suficientemente largo, pero algo pensaré. Esta es una horquilla de carretera que compré hace mucho por Wallapop para un proyecto que tenía en mente, pero que no la necesitaba en aquel momento. La compré porque la vi barata y vi que me encajaba, la guardé durante meses y cuando fui a usarla me di cuenta de que estaba mal. Está un poco torcida y tiene un lado más largo que el otro, así que no hay forma de que la rueda quede bien, quede centrada. Así que es basura. Fue una horquilla que no fue cara, pero fue dinero tirado a la basura. Y claro, como habían pasado tantos meses, tampoco le iba a decir nada al tío. Los tubos de las horquillas, ya sabéis que cuanto más abajo, o a partir de un punto al ir bajando, va aumentando el espesor del tubo. Y yo no sé a qué altura pasa eso en esta horquilla, así que voy a cortar lo más abajo que pueda antes de que del ensanche este que tienen por fuera, que ya sabéis que pasan de 28,6 a 30 milímetros, y luego ya, si hace falta, voy cortando más arriba, hasta que encuentre el punto en el que el espesor es el mismo que en la parte de arriba. Ya veis que este taller me lo he reorganizado un poco. Después de apañarme en otro espacio y ver que teniendo las cosas más ordenadas y con la herramienta accesible y eso se trabaja mucho mejor, me he decidido hacer algo parecido aquí. El tornillo de banco, ya veis que es bastante más potente que el del líder que tengo allí, pero luego tengo el problema de espacio que tengo allí, que tengo las columnas estas de la estantería, tampoco tengo mucho sitio. Aquí lo tengo un poco girado, así que puedo poner cosas largas sobresaliendo por aquí. Y en comentarios de algún vídeo, alguno me decíais que por qué siempre agarraba las cosas por este lado del tornillo y luego estaba cortando y tenía que sujetar con la izquierda la parte que iba a caer. Que por qué no la agarraba por el otro lado. Y tenéis más razón que un santo. Así que la voy a poner por este lado.
Ya veis que ahí todavía tiene bastante espesor, así que tengo que cortar más arriba. Más arriba. Ahora sí que he llegado a la parte donde el espesor es el mismo que en la parte de arriba. Y ya veis que este tubo de pulgada que tenía por ahí, que no sé dónde ha salido, ahora sí entra ahí bien. Y entra también en el tubo de la horquilla. Ahora es cuestión de ver qué hueco me queda aquí cuando corte el tubo este de pulgada, de forma que consiga la longitud esa de 37 centímetros que os decía que necesito. Y luego tengo que buscar un trozo de tubo de esa medida, de pulgada y 1/8, para rellenar este hueco. Porque podría dejar la parte de abajo de pulgada y 1/8 y la de arriba también, y dejar la parte de medio de 1 pulgada. Pero va a quedar más robusto si relleno ese hueco con tubo de pulgada y 1/8. Ahí me sobran casi 4 centímetros. Ahí tiene unos 37 y el hueco que queda es de unos 9,5, así que necesito un tubo de pulgada y 1/8 de unos 9,5 centímetros. Dejadme que revuelva un poco por aquí a ver qué encuentro y mañana seguimos. Día siguiente. Ayer, cuando me iba a poner a rebuscar a ver qué tubos tenía por ahí, me acordé que había medido la tija para comprar una de aluminio y que la medida era de 28,6 milímetros. Le corté la punta para ver el espesor del tubo y coincide el espesor del tubo con el del tubo de dirección de la horquilla. Así que voy a utilizar este tubo de la tija. El casquillo ya no necesito que sea tan largo como el que os enseñaba ayer, puedo usar este más corto que tenía por ahí de otra potencia. Y así voy a poder alargar el tubo de la horquilla con una sola unión en lugar de dos y va a quedar más limpio y más fuerte. Así que vamos a medir los más o menos 37 centímetros y a cortar.
Han pasado 2 días y es que ayer, como no estaba muy conforme con cómo había quedado esta parte de aquí, que es donde os decía que estaba el soporte y que al quitarlo tuve que quitar más material de la cuenta con la radial y luego rellené con soldadura y eso, lo que hice fue cortar el tubo de arriba por aquí y poner un trozo de tubo nuevo en medio. Ahora se notan un poquito las uniones, pero está bastante mejor de lo que estaba. Lo que voy a hacer ahora van a ser los agujeros en el tubo horizontal para pasar la funda del freno trasero. El agujero en la parte de delante lo voy a hacer en el lado izquierdo y en la parte de atrás en la parte de abajo, un poquito hacia la izquierda, pero bastante abajo y bastante adelantado, para que la funda vaya bastante pegada al tubo vertical, para que no me estorbe en la pierna, y para que tenga margen para hacer el giro este que tiene que hacer para llegar hasta el freno, por la forma que tiene este cuadro. Para hacer los agujeros un poco ovalados voy a utilizar una lima vieja que se me partió puesta en el taladro.
Los que seguís el canal ya sabéis que no soy fan de pintar los cuadros. Y en este caso tampoco lo voy a decapar entero como suelo hacer. Se va a quedar de aspecto como está, que me mola así. Lo que voy a hacer va a ser limpiar la parte que está sin pintura con limpiador de este de alcohol del Mercadona y darle barniz mate de los chinos para que tarde lo máximo posible en oxidarse. Se va a acabar oxidando por debajo del barniz, pero pasarán años. Le voy a sacar también las cazoletas. Os enseño ahora todo eso, pero me despido ya. Si el vídeo os ha gustado, ya sabéis, like y comentario. Una upa y aunque sea. Ahí os quedáis.